Muy bien, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Gracias al profesor Farinos y a la universidad por invitarnos a participar en esta jornada y en la edición del libro. En el primer informe participamos aportando los datos al profesor y a la universidad, y ahora hemos participado ya actualizando los datos con los que contamos, que ahora comentaré, y también un poco haciendo el análisis un poco partiendo del informe, el primer informe, y viendo cómo está la situación ahora y sobre todo qué propuestas desde la Dirección General de Urbanismo podemos aportar para mejorar la situación. Con ello plantearé, en primer lugar, vamos a ver la situación un poco en la línea de lo que decía el primer informe, abordando la actualización de los datos para ver la situación actual en el 2021, desde el punto de vista de los datos, de los propios datos, de la cartografía en sí, y luego haré una pequeña evolución, como así me pidió el doctor Farinos, el profesor Farinos, eh, sobre la evolución del 2018 al 2021, esos 4 años, que es lo que quedaba colgada de la primera edición. A partir de ahí veremos la situación y veremos algunas conclusiones y algunas propuestas que podemos realizar, o sobre todo en qué estamos trabajando desde la Dirección General para poder avanzar en este aspecto. Bien, el punto de partida, vamos a ver las fuentes de información. Las fuentes de información, todos estos datos que tenemos, hay que decir que son fruto del trabajo de un equipo, de funcionarios del Servicio de Información y Análisis Urbanístico de la Dirección General de Urbanismo, que ha estado desde muchos años con sus propios medios, con la ayuda de algún becario de la propia Universidad de Valencia o de la Universidad Politécnica, que han estado trabajando sobre estos datos, recopilando los datos de las comisiones territoriales, recopilando los datos que nos llegaban de los ayuntamientos y formando lo que llamamos una infraestructura, forma parte de la infraestructura valenciana de datos espaciales, la infraestructura de datos urbanísticos. Hemos recopilado datos de las comisiones territoriales de urbanismo, sobre esas hemos hecho los análisis, y luego ahora últimamente, pues sobre todo con el RAIP, el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, contamos con la obligación, desde la aplicación de la LOTUP en el 2014, de que los ayuntamientos nos remitan sus acuerdos a la a la Dirección General de Urbanismo, para que podamos formar este registro que, como veremos, es público y lo puede observar cualquier persona. Bien, todos estos datos que yo voy a tratar, básicamente muchos de ellos están en el visor urbanístico, que forma parte de la infraestructura de datos que está en el ICV, con lo cual se pueden bajar en varios formatos, y sobre esos hacer estadísticas, análisis. Y lo único que decir es que, como son datos propios que hemos elaborado, pues ya digo, como nuestros propios medios, pues nosotros en la primera pantalla lo que decimos que son datos informativos. Por supuesto, para ir al dato jurídico hay que ir al documento al que se aprobó diligenciado, pero nosotros hemos, digamos, transformado ese documento jurídico, lo hemos transformado en una serie de capas de datos para formar este continuo de la Comunidad Valenciana que podéis ver de fondo, y que vamos a mejorar. La intención es mejorarlo con un contrato en 3 años, para intentar que en 3 años la fiabilidad de estos datos sea muchísimo mayor. Ahí está el enlace. Y con los datos, simplemente hacer una puntualización con respecto al primer informe, desde el primer informe hasta ahora pues hay varias singularidades. En primer lugar, se mantienen los dos planeamientos, dos municipios que no tienen planeamientos, o se mantiene, que son Cher y Confrides. Son dos municipios que nunca lo tuvieron y no lo han tenido. Y luego tenemos dos municipios con normas urbanísticas transitorias, el de Castellón, que esperamos que dentro de poco pase a ser ya historia, con la aprobación del nuevo plan general, y el de Denia, que el ayuntamiento está tramitando su plan general en este momento en el procedimiento de memoria ambiental, y que espero que en breve también pues se pueda aprobar por la Comisión Territorial. Y luego una particularidad, y es que en el primer informe, en el informe anterior, se decía que había una serie de planes anulados o en vías de anulación que no los contenía el informe. Y nosotros lo que hemos hecho es, ya firmes las sentencias, los hemos quitado los planes anulados y hemos sustituido
por los planes que devenían vigentes en base a la anulación. Es decir, nos hemos ido al plan anterior que jurídicamente queda como vigente. Lo hemos integrado en la malla, en el continuo de datos, y vamos a trabajar sobre esos datos. Bien, pues el primer plano que teníamos en el primer informe es el planeamiento general. La figura, hacer un análisis de cómo tenemos en nuestra comunidad, cuál es el continuo de figuras de planeamiento. Y vemos que tenemos un porcentaje amplio de planes generales, pero seguimos teniendo normas subsidiarias, delimitaciones del suelo, 56 municipios con delimitación de suelo, que quiere decir que son documentos antiguos, porque son anteriores a las normativas urbanísticas valencianas, es decir, anterior al 94, 1994, y que solo regulan el suelo urbano y el resto lo considera como protegido, no urbanizado y protegido. Como digo, reflejo los dos transitorios y los dos municipios que no tienen planeamiento. Esa es la situación que tenemos, un poco como continuación del informe que se planteó en su momento. ¿Qué quiere decir? Visto por fechas, este mapa también lo teníamos en el primer informe, pues que tenemos un porcentaje de un 45,3% de municipios con su planeamiento anterior a 1995, es decir, la fecha no hemos apurado el 94, que es cuando la RAU, pero bueno, es la fecha que tenía el informe inicial, con lo cual tenemos un porcentaje muy amplio que sumados a, luego lo veremos, a homologaciones de normas subsidiarias, son planeamientos antiguos. Esto visto en porcentajes, para que veáis la proporción, pues un 50% sí que es plan general, pero tenemos normas subsidiarias un 32%, delimitaciones del suelo urbano. Este es el panorama de nuestro planeamiento en estos momentos. Pero lo más crudo viene ahora. Continuación del mapa, que también tenía el primer informe, es que según tenemos planeamiento de la legislación estatal anterior a la normativa autonómica de 291 municipios de la Comunidad Valenciana. Hay 213 con la RAU. La RAU tuvo una vigencia de 6 años, en 1994 hasta 2006. La LUC, con 7 años, 32 planes. Y la LOTUB solo 2. Solo 2, pero no voy a poner el solo. Luego pondré en valor esos dos planeamientos, porque uno de los matices que también hemos empleado hablaba de fecha de aprobación en el BOP. Nosotros hemos adoptado, eso lo hemos retocado, y hemos adoptado la fecha de aprobación. Todos los planeamientos tienen la obligación de publicación por ley, con lo cual contamos con que menos alguno que es muy antiguo y que puede haberse perdido la publicación y habría que llamar al ayuntamiento y hacer una labor que tampoco vale la pena. Casi todos tenemos la fecha de publicación, pero hemos adoptado la fecha de aprobación, que es así que la tenemos siempre, es la Comisión Provincial en su momento antigua o la territorial de ahora, con lo cual hemos adoptado esa fecha y hemos visto con qué normativa se redactó. Y aquí es importante este matiz. Las transitoriedades de las leyes urbanísticas tradicionalmente han sido garantes en el sentido de que un ayuntamiento cuando iniciaba la redacción de su plan lo redactaba con una ley. Y si en el proceso de tramitación de ese plan admitía, por transitoriedad, que se siguiera tramitando con esa ley. Con lo cual, veremos, y ahora lo veremos en el análisis, que hay muchos planeamientos que se redactaron con una ley y acabaron con otra ley. Bueno, pues según la legislación, pues tenemos en estos momentos esos planeamientos, que decir que ellos se adaptaron a esas leyes, que iniciaron, ahora vemos cómo iniciaron con unos y cómo acabaron con otros. No voy a hablar ya de la LOTUB. La LOTUB hay que tener en cuenta, con el tiempo que llevamos, 2 años, pues tenemos que poner en valor que ya se han redactado en menos de 7 años de vigencia 2 planes. Quiere decir que contra esa leyenda, que es cierta, de que un plan general tarda mucho en tramitarse, con la LOTUB, y eso también lo pondré en valor después, la LOTUB ha previsto una coordinación de tramitación ambiental, urbanística y sectorial que ha mejorado lo que es la tramitación, sobre todo porque ha cambiado el concepto
que se tenía antes, que es que cuando alguien hacía un plan lo redactaba y luego empezaba a ver la evaluación ambiental y todas las administraciones sectoriales correspondientes. Eso generaba los problemas de que el plan que se hacía luego chocaba con carreteras, con medio ambiente, con otras administraciones que obligaba a modificar el plan y ralentizaba la tramitación. Con la LOTUB, esa concepción que ya con la RAU se decía, la RAU decía que el ayuntamiento tenía que concertar con las administraciones sectoriales para la redacción del plan. Lo que pasa es que eso en la práctica, pues poca gente lo hacía, o pocos ayuntamientos lo hacían. Ahora es obligado, es decir, ahora tenemos que presentar un documento de inicio y concertar con la administración ambiental, que concerta con las administraciones sectoriales, y el modelo se crea desde el inicio y luego evoluciona. Con lo cual, creo que debemos de ser optimistas en que ese cambio que ha supuesto la LOTUB nos va a permitir que los planeamientos tarden menos en tramitarse. Y tardan menos en tramitar supone que tendremos planes más modernos, esa será mi conclusión después, que adelanto, planes más modernos y planes mejores que los que tenemos ahora. Esto supone en porcentaje, pues yo creo que esta imagen la verdad es que no es buena. Tenemos un 54% de planeamiento con mucha edad y con normativas desfasadas totalmente. Y otro porcentaje muy grande con una normativa que ya dejó de ser vigente desde hace muchos años, que es la RAU, con todas las situaciones que hubo, ¿no? Bien, ¿y esto por qué viene? ¿Cuál es la situación que ha generado esa transitoriedad? Bueno, pues hemos comparado desde la fecha de aprobación, la fecha de redacción, perdón, con la legislación de redacción del plan, con qué legislación lo redacto y con qué legislación acabo, y vemos que este es el cuadro. Es decir, con la misma legislación, 417 municipios empezaron su plan con una normativa y lo terminaron con la misma. Empezaron con la estatal y se aprobó la RAU y se acabó con la normativa estatal solo 46 municipios. Con la RAU empezando, acabando con la LUC, 43 municipios. Pero es que empezado con la RAU y acabado en la LOTUB, 6 municipios. Es decir, desde la RAU 94, vamos a suponer que redactaron entre 94 y 2006 hasta el 2014, pues esos planes han seguido ese trayecto. Ya con la LUC, acabados con la LOTUB en vigor, pues hay menos municipios. Al final, el balance, y estos son balances que también se hacían en el primer informe y hemos seguido reflejando, pues tenemos que, sí que es verdad que un 77% de los municipios se han planteado, perdón, el 77% de los municipios han empezado y han terminado con su tramitación, pero tenemos unos porcentajes de municipios que han cambiado, han seguido con la transitoriedad y no se han adaptado, porque normalmente cuando uno llega a la mitad del trayecto de la carrera, pues no vuelve atrás, continúa, ya que se lo permite la ley, porque cuesta bastante tramitar un plan. Bien, dentro de lo que es la tramitación, dentro de los planes que se han tramitado con la misma normativa, claro, aquí está un poquito, no digo la trampa, pero claro, es que los 245 municipios de esos que empezaron y acabaron con la misma tramitación son con la normativa estatal, es decir, son viejos, son antiguos. De los nuevos, pues con la RAU, que fue una época donde se tramitó, bueno, todos sabemos esa época cómo funcionó, se tramitaron y se aprobaron 164 planeamientos, y ya con la LUC y con la LOTUB, bueno, la LOTUB está ahora en vigor, menos años, con lo cual, bueno, pues ese es un poco el panorama. Esto sería en porcentaje, yo creo que no vale la pena. Y bueno, continuamos con el análisis y el siguiente mapa que tenía el primer informe era la relación entre suelo urbano, clasificado el porcentaje que había en los municipios de suelo urbano en comparación con el 100% del término municipal. Básicamente este plano no ha cambiado en 4 años. Los datos los hemos reflejado un poco más desarrollados que en el primer informe, pero el mapa no cambia. Está claro que
Los municipios con más alto porcentaje son los del litoral y las áreas metropolitanas, y era lo mismo que nos decían los mapas de hace 4 años. El siguiente mapa hemos acotado un poquito más porque parecía interesante. Este era el rango de datos que ponía, y este es el porcentaje de suelo urbanizable frente al urbano. Los que están más oscuros son los municipios donde hay más suelo urbanizable en comparación con el urbano, a partir de 5 veces más. No ha cambiado básicamente. Lo único que sí que hemos incluido el rango de suelo no clasificado como cuando no hay urbanizable, que básicamente van a ser las delimitaciones de suelo urbano. El último rango era de 0 a 0,5 y ahí podían estar las normas subsidiarias con poco de crecimiento o algún plan general con poco de crecimiento, pero no diferenciaba el que claramente no tenía ningún suelo urbanizable, y esos básicamente van a ser las delimitaciones de suelo urbano, con lo cual es una variación que hemos planteado, pero básicamente los colores oscuros pues no han cambiado. Ahora en breve diré que se han aprobado 22 planes generales en estos 4 años, con lo cual el mapa poco ha cambiado. Bueno, pues me he adelantado solo una pantalla, porque ya una vez hecho el análisis de las cartografías y datos que se plantearon en el primer informe, pues nos quedaba un poco el segundo cometido, que era ver la evolución en estos 4 años del 2018 al 2021. En estos 4 años se han aprobado 22 planes generales, que están reflejados en el mapa. Y en la siguiente pantalla pues aportamos los datos de los 22 con las distintas normativas con las que se han redactado. De esos 22 planes, el 77% estamos ahora, es decir, en estos 4 años ya está en vigor la LOTUP, pues el 77% se han aprobado estando redactados con la LUP, 14% aún de la RAU, son los que venían colgando de aquella época, que han seguido su trámite ambiental, posiblemente cambiaron el trámite ambiental, pero no se adaptaron a las nuevas leyes, ni a la LUM ni a la LOTUP, y han acabado su tramitación en base a la transitoriedad de la normativa y el porcentaje de los 2 planes con la LOTUP que se han aprobado. A partir de aquí, con estos 22 planes, hemos hecho un análisis de la evolución del suelo urbano y urbanizable. Vemos como el suelo urbano ha subido la tendencia de los 4 años, básicamente por la incorporación de los suelos urbanizables gestionados y por la propia consolidación por la normativa estatal en cuanto a la consideración de suelo urbano, pues que consideramos el suelo urbano como ese suelo urbanizado. Pues esos pequeños ajustes pues ha aumentado muy ligeramente. Y el urbanizable ha bajado más a costa, lógicamente, de ese urbanizable que ha pasado urbano, pero sobre todo por la desclasificación del suelo. Sí que los planes en los últimos años hemos pasado de planes muy expansivos, sobre todo los antiguos, de la ley estatal, de las legislaciones estatales básicamente, y con los nuevos planes, con los criterios ambientales, con los criterios sectoriales, pues se ha reducido el crecimiento y se han reducido los suelos urbanizables. De hecho, analizando los 22 planes generales, observamos como el suelo urbano ha aumentado dentro de esos 22 un 6,75%, el urbanizable ha disminuido en proporción a sí mismo un 24%, y el urbanizable, por una cantidad mayor del suelo, lógicamente, pues asciende ligeramente, pero dentro de las cantidades que son superiores. El no urbanizable, es curioso que el común, el protegido crece, suponemos que en base a los criterios sectoriales, la normativa ambiental, de parques naturales, suelos forestales, etcétera, aumenta y disminuye el común. Y este es el análisis que hemos hecho sobre los planeamientos generales. Y a partir de ahí nos planteamos que en una época como la de estos 4 años y los últimos, en la que los planes han estado atascados por temas que ahora comentaré, o por los que pensamos que han estado atascados,
pues teníamos la intuición de que los ayuntamientos habían ido a las pequeñas modificaciones o a las grandes modificaciones, no, porque las grandes modificaciones ahora prácticamente no se plantean. Y hicimos el análisis que nos permite el registro de autonómico, en teoría, como nos tienen que mandar los municipios todo su planeamiento. Nosotros hemos hecho un análisis de lo que nos han mandado los ayuntamientos y lo que hemos aprobado en las comisiones territoriales, modificaciones puntuales y planeamiento de desarrollo. Es curioso que, bueno, se mantiene las modificaciones de planeamiento general en una línea de 100 modificaciones al año. Hay que tener en cuenta que 2021 pues queda una comisión por acabar, puede ser, no va a ser pues de 106 a 79, no va a ser la diferencia, pero hemos contabilizado hasta la última. Nos quedaría una por realizar. Básicamente se mantiene el ritmo y no son muchas modificaciones, aparentemente. Pero lo curioso es que no hay casi instrumentos de desarrollo. Viene a ser 34, 30 de media anual. Quiere decir que tampoco el planeamiento de desarrollo y el planeamiento en cuanto a modificaciones, sobre todo el planeamiento de modificaciones, no ha suplantado el planeamiento general. Es decir, voy a evitar un plan general, no me voy a meter en esta película que tarda años y voy a dedicarme a hacer modificaciones. Pensamos que no han ido por esa vía. Hay que cogerlo con pinzas porque es la labor de divulgación que hacemos, le decimos a los ayuntamientos, oiga, tienen obligación por ley de mandarnos y comunicarnos todos los planeamientos que aprueben ellos por su competencia con anterioridad a la publicación en el boletín. De todas formas, nosotros hacemos la búsqueda en los boletines y hacemos un poco el control, pero bueno, no quiere decir eso que se nos pueda escapar algún planeamiento. Bien, por figuras para tener un poco de idea, sobre todo de esos planes de desarrollo, bueno, pues pongo en valor los dos planes de ordenación pormenorizada aprobados, planes de ordenación de todo el plan del suelo urbano, que, claro, pues son los dos municipios que han hecho su plan general estructural, Domeño y Torre-Chiva, pues han aprobado su plan de ordenación pormenorizada. Estos han cumplido y han hecho sus deberes. Y lo pongo también en valor porque en los años que llevamos, entre 7 años ya, desde que está en vigor la LOTU, por lo menos estos municipios ya han aprobado no solo su plan general estructural, sino que a la par su plan general de ordenación pormenorizada. Planes parciales son muy poquitos, Luis tampoco. Bueno, hay una figura que destaca y que nosotros desde la Consellería pues vemos, no sé, el estudio de detalle ha cogido mucha fuerza, pero realmente los estudios de detalles que muchos están planteando pues estarían en el límite de la modificación puntual. Es un tema de nomenclatura, pero es una figura que los ayuntamientos sí que les gusta, vamos, hemos visto que sí que les gusta. Bien, esto pues una gráfica muy simplemente indicativa para ver la evolución de esos tipos de figura y sobre el total y son las modificaciones puntuales. Bien, hasta aquí estos son los datos. Los datos que, bueno, también, como he comentado, se pueden descargar y se puede trabajar con ellos. A partir de aquí nos damos cuenta y analizamos esos datos y vemos que el planeamiento es antiguo, con figuras desfasadas. Hay normas subsidiarias de limitación del suelo urbano, con lo que ello conlleva. Es un problema que estos planes, bueno, pues van funcionando, pero tienen problemas de gestión, de usos. Son planeamientos que están alejados de las necesidades actuales. No solo porque no recogen los nuevos usos ligados a las nuevas tecnologías, pues por ejemplo el tema de las energías renovables ha habido que plantear una normativa, claro, lógicamente cuando no lo prohíba en el planeamiento, porque es que hay los planes del 80 y tantos y del 90 no sabían que en el futuro iban a haber placas fotovoltaicas ni molinos eólicos, ¿no? Y por supuesto, o sea que ya de por sí, desde el inicio hasta la aprobación, tenemos problemas con el mercado inmobiliario. No voy a decir nada que el mercado inmobiliario de los años 90 no tiene nada que ver con el actual, con lo cual, bueno, pues el mercado va por un lado, los usos y las actividades necesarias van por un lado y el plan va para otro, en estos tan antiguos. Nos damos cuenta con el tema de los largos plazos y que incluso hay planeamientos que cogen una o dos normativas distintas urbanísticas, que el plazo de tramitación, y eso eso lo sabemos todos y se comenta en todos los foros, en todos los congresos,
en todas las reuniones se comenta, oye, es que los planes tardan X tiempo, no voy a poner fecha. ¿Cómo podemos rebajar el tiempo? Han aumentado los requerimientos técnicos y jurídicos de los planes, las afecciones sectoriales pues, son importantes y tenemos que tener en cuenta todas. Hay dificultades de coordinación entre las distintas administraciones sectoriales, no administraciones, perdón, no lo he dicho bien, entre los condicionantes técnicos de cada sectorial. Hay veces que chocan unos con otros. Y luego, bueno, pues además se me ha olvidado poner el tema del problema judicial, que creo que ya lo he comentado esta mañana María José, el tema de los planes, que hay que, bueno, por muy bien que los tramitemos, siempre pueden haber defectos de forma. Bueno, pues ahora en estos momentos tenemos el tema de las caducidades ambientales, o sea, planes que llevan muchos años tramitándose por el tema de la caducidad de los documentos ambientales, pues tenemos ahora en riesgo de caducar 23 planes generales en febrero si no los aprobamos antes. Y el problema es que no se pueden aprobar porque hay informes pendientes o hay cuestiones que los ayuntamientos no han subsanado. Entonces, podemos encontrarnos con después de todo ese recorrido que no podamos culminar con la aprobación del plan. Hay que tener en cuenta que todo esto ha contribuido pues dos cuestiones también fundamentales. Uno, por supuesto, la crisis, primero la burbuja y luego la crisis, pero en segundo lugar, los cambios normativos, muchos planeamientos estaban en tramitación por el impacto ambiental. Cambió la Ley 9/2006, cambió el procedimiento y hubo que volver muchos planes que habían consumido mucho tiempo en la tramitación, volver a la casilla cero. Entonces muchos desistieron, ya no siguieron haciendo el plan. Es verdad que esos planes cuando se tramitaron inicialmente eran planes con mucho crecimiento, pero todos estos que han culminado ahora posiblemente empezaron con mucho crecimiento y se han ido colmatando, se han ido reduciendo en su crecimiento en base a las distintos informes de las distintas administraciones, nosotros mismos, de la estrategia, que es muy importante, los criterios de crecimiento que plantea la estrategia. Entonces, dentro de su tramitación, el plan ha ido reduciéndose hasta llegar a la aprobación final con todas las bendiciones de todas las administraciones. Bueno, pues con esos problemas, ¿qué nos podemos plantear desde la Dirección General? Bueno, pues necesitamos impulsar la redacción de nuevos planeamientos. Esto es como el que tiene un coche antiguo de 30 años, que sí, me lleva al sitio, por el momento funciona y no se me estropea, pero contamina. Entonces lo que tenemos que, igual que el Estado fomenta en que se compren un coche eléctrico, o podemos fomentar en que vayan en bicicleta, creando infraestructuras con carriles bicis o fomentando el transporte público sostenible, pues aquí tenemos unos planes que contaminan. Y nosotros nos hemos planteado que hay que fomentar en lo posible la modernización de ese planeamiento. Modernos en cuanto a su regulación y adaptarlos a la normativa urbanística vigente, con las necesidades actuales, acordes con la necesidad del mercado, pero también con los usos y actividades actuales, que no son los mismos de hace ni 30 ni 20 años. Hemos evolucionado de una forma impresionante y los usos han cambiado también. Y sobre todo con una mayor transparencia. Nosotros desde hace algunos años hemos querido acabar con aquella leyenda del urbanismo y queremos ser, porque siempre se ha intentado, no se ha ocultado nada, queremos ser transparentes y ahora con todos los medios y con toda la tecnología pretendemos dar la transparencia. Bueno, luego, por supuesto, con en la ordenación del territorial que pueda solucionar ciertos temas supramunicipales que ocurren. Lo que no puede ser es que todos los ayuntamientos, como pasaba antes, tenían su polideportivo impresionante, y el de al lado también lo tenía, y el de al lado también lo tenía cuando los tres municipios con un polideportivo era suficiente. O con un polígono industrial, todos quieren tener su polígono industrial. Bueno, pues todos no lo pueden tener. Entonces, bueno, a urbanismo nos viene un planeamiento, el siguiente, pero tiene que haber unas normas superiores que esperemos que los planes de ordenación territorial que están en marcha, pues al final culminen y puedan ayudar a esa gestión urbanística. Para mí es importante la simplificación de los planes, como ha hecho el texto refundido, bueno, la LOTU con el 14, que ya plantea que es necesario solo que vaya a la Generalitat los planes generales estructurales, solo la ordenación estructural. Un plan general tiene
sí, de los de antes regulaban muchas cosas y eso al final es fácil de tumbar en un tribunal y es muy difícil de gestionar y es muy difícil de informar. Entonces, el paso que dio la LOTU diciendo estructural, plan general estructural, dejando las determinaciones claras, tramítese y eso va a la Generalitat y el plan de ordenación pormenorizado va al municipio, eso creo que ya, bueno, el éxito creo que se ve en esos dos planes que ya se han aprobado, que no han tardado ni 10 ni 15 años, sino menos de 7, y sobre todo el trámite que ya he comentado antes, la coordinación y el trámite que se ha integrado el ambiental y el cambiar de mentalidad y del chip. Pienso desde el principio y hago unas alternativas, preparo unas alternativas y sobre esas alternativas desarrollo. Y luego hemos emprendido una labor de agilización, en primer lugar con el decreto 65/2021, regulando la plataforma urbanística digital con todo lo que es la tramitación telemática, todo para formar en los expedientes digitales y sobre todo para la divulgación de todo lo que se tramita. Y también con el apoyo a los agentes implicados. Y ya acabo con dos imágenes o tres, que es con lo que hablaba de agilización. En la pantalla que tenemos todos los trámites prácticamente ahora y a partir del 1 de enero hasta las consultas y trámites internos los vamos a digitalizar por medio de la web. Cualquier consulta se hará a partir de la página y, por supuesto, desde hace 2 años tramitamos todas las DICs, todos los planeamientos se tramitan solicitándolos desde la página web. El trámite es digital, íntegramente se gestiona desde los territoriales y desde la Dirección General de forma digital y después se vuelca en la labor de transparencia en la página web, con la plataforma urbanística digital y el apoyo a los agentes, la divulgación y la ayuda respecto a los aspectos sectoriales, lo estamos pretendiendo con la última presentación que hemos hecho hace pocos días de la plataforma GUIOP. Es una herramienta accesible ya desde la página web para cualquier persona, sobre todo dirigida a los redactores, pero también a cualquier personas que informan de la administración, que podamos en una misma plataforma poder ver las 7 fundamentales afecciones, son carreteras, paisaje, inundabilidad, patrimonio y de medio ambiente serían forestales, vías pecuarias y parques naturales. Todas las podemos ver en una misma plataforma, podemos ir también al visor del cartográfico, pero aquí las podemos integrar y lo más importante es que nos dice, según el ámbito que le pongamos y según el tipo de planeamiento o figura que queramos desarrollar, nos va a decir qué trámites tenemos que seguir, qué implicaciones tiene y qué documentación tengo que emplear. Y con esto, bueno, he dado un repaso a lo que era el informe y un poco la visión de lo que se está planteando en el futuro para poder mejorar la situación. Muchas gracias.